Isabel renunció a todo para cuidar de Fernando, su esposo, que sufre de una enfermedad degenerativa. Años de dedicación y sacrificios marcaron su vida, pero de repente, cosas extrañas comienzan a suceder. Pequeños detalles surgen, movimientos que Fernando no debería ser capaz de hacer, y relatos que parecen no encajar. Algo está mal, e Isabel siente que la verdad está mucho más allá de lo que imagina. Mientras trata de descubrir lo que realmente está ocurriendo, Isabel se ve inmersa en una jornada de desconfianza y secretos. ¿Será que todo lo que cree sobre su esposo es verdad? ¿Hasta dónde podría llegar esa mentira? Isabel miraba por la ventana de la cocina, con el café enfriándose en sus manos, mientras el sol de la mañana iluminaba la casa silenciosa. Ya ni recordaba la última vez que se había detenido a disfrutar realmente una mañana como esa. Desde que Fernando fue diagnosticado con una enfermedad degenerativa, su vida se había convertido en una sucesión de cuidados y sacrificios. Los días se confundían en una rutina repetitiva y agotadora, y ella, poco a poco, se había acostumbrado a ello. Suspiró, dejando la taza a un lado, y fue al dormitorio donde Fernando aún dormía. Él solía ser un hombre activo, lleno de vida, pero ahora parecía solo una sombra de lo que alguna vez fue. Con los años, Isabel se había convertido en su cuidadora, la persona que estaba a su lado en cada dificultad. Eso la agotaba, pero creía que su sacrificio era necesario, que cuidar de Fernando era su responsabilidad, su deber como esposa. «Amor, ya es hora de levantarse», dijo suavemente mientras arreglaba los cojines a su alrededor en la cama. Fernando abrió los ojos lentamente, como siempre lo hacía, y murmuró algo inaudible. Los primeros meses después del diagnóstico fueron los más difíciles. Isabel se vio sumergida en consultas médicas, exámenes y tratamientos. Dejó su trabajo, renunció a sus propios sueños y dedicó cada segundo de su día a cuidar de su esposo. Fernando, por su parte, parecía aceptar pasivamente esa nueva realidad. No se quejaba, pero tampoco mostraba gratitud por el incansable esfuerzo de Isabel. Al principio, eso no le molestaba, pero con el tiempo, el silencio entre ellos comenzó a pesar. Clara, la vecina y amiga de muchos años, ya le había comentado varias veces sobre el estado de Isabel. «Te estás agotando», decía Clara, en un tono preocupado, cada vez que la visitaba. Isabel trataba de disimular, sonriendo y diciendo que todo estaba bien, pero la verdad era que cada vez más sentía su cuerpo y su mente deteriorándose. Las largas noches sin dormir, preocupada por la salud de Fernando, la estaban desgastando, y la tensión en su espíritu ya no podía ser ignorada. Trató de sentarse junto a Fernando, preguntándole cómo se sentía esa mañana. «Más o menos, igual que ayer», respondió él, sin levantar la vista. Siempre era así. Isabel ya esperaba respuestas cortas, como si él simplemente estuviera pasando los días sin interés real en conversar. La comunicación entre ellos había disminuido al punto de parecer dos extraños conviviendo en la misma casa, conectados solo por la enfermedad. Isabel recordaba, con una punzada de tristeza, cómo eran antes. Las largas conversaciones, los planes para el futuro, los viajes que harían juntos. Todo parecía distante ahora, como si perteneciera a otra vida. Nunca verbalizó ese sentimiento, pero la frustración estaba ahí, presente en cada gesto, en cada momento que pasaba sola mientras Fernando parecía hundirse cada vez más en su condición. Los días eran siempre los mismos. Isabel se levantaba temprano, preparaba el desayuno, ayudaba a Fernando a levantarse, a lavarse, a vestirse. Luego, preparaba sus comidas, ajustaba sus medicamentos, lo llevaba a las citas médicas, y al final del día repetía todo el proceso, esperando que el día siguiente trajera algún cambio. Pero los cambios nunca llegaban. Fernando seguía con su enfermedad, e Isabel, con su papel de cuidadora, sin cuestionarlo. Al menos, no aún. Ella empezaba a notar los efectos de esa rutina en su propio cuerpo. Cada día parecía llevar consigo un poco más de cansancio. No solo el cansancio físico de quien lo hace todo sola, sino un cansancio emocional, más profundo, más difícil de ignorar. En raros momentos de silencio, Isabel se sorprendía imaginando cómo sería su vida si las cosas hubieran tomado otro rumbo. ¿Qué habría pasado si Fernando no hubiera enfermado? ¿Dónde estaría ahora?
Pero esos pensamientos los alejaba rápidamente. Había elegido quedarse, decidido que Fernando la necesitaba, y eso era suficiente. Eso era lo que se decía a sí misma todos los días, sin excepción. Isabel se había acostumbrado a no hablar mucho de sus sentimientos. Cuando Clara insistía en que hablara más sobre cómo estaba lidiando con todo, Isabel evitaba el tema, cambiando de conversación. Estoy bien, decía, siempre con la misma sonrisa débil, tratando de convencer a su amiga, y tal vez a sí misma, de que todo estaba bajo control. En el fondo, sabía que no era así. En los momentos en que lograba estar sola, Isabel se preguntaba si así sería su vida siempre. Una rutina de cuidados y responsabilidades, sin tiempo para sí misma, sin espacio para sus propios sueños. La idea de que tal vez se estaba perdiendo en el proceso comenzaba a incomodarla, pero no sabía cómo salir de esa espiral. Creía que el sacrificio era necesario. Era lo que había aprendido desde niña, el amor exige sacrificios, y ella estaba dispuesta a pagar el precio. Isabel estaba en la sala, doblando algunas ropas mientras Fernando, como de costumbre, permanecía en el sofá. Se movía entre las habitaciones con la cabeza llena de pensamientos, apenas prestando atención a lo que hacía. Sin embargo, algo la hizo detenerse de repente. Con el rabillo del ojo, vio a Fernando levantarse un poco más rápido de lo normal y, sin mucho esfuerzo, recoger una bolsa pesada que estaba en el suelo junto al sofá. ¿Qué? Murmuró Isabel, con el corazón acelerado. Se detuvo donde estaba, con los ojos fijos en Fernando, que parecía no haberse dado cuenta de que lo estaban observando. Sostenía la bolsa con una mano, un movimiento que ella sabía que no debería ser capaz de hacer. La enfermedad degenerativa que Fernando afirmaba tener lo debilitaba, principalmente en las manos y los brazos. Levantar algo pesado como esa bolsa debería ser imposible para él. Isabel observó mientras él, sin dificultad, colocaba la bolsa sobre la mesa. Por un momento, se quedó inmóvil, tratando de procesar lo que acababa de ver. ¿Será que estoy exagerando? Tal vez está teniendo un buen día, pensó, tratando de racionalizar lo que sus ojos acababan de presenciar. Pero la duda ya estaba plantada. Algo no estaba bien. Fernando, lo llamó, acercándose lentamente, con el corazón todavía acelerado. ¿Tú levantaste esa bolsa? Él se dio vuelta hacia ella, con una expresión de sorpresa, como si no entendiera la pregunta. Ah, sí, respondió él, dudando por un segundo. Tuve un buen día hoy. Debe ser eso. Isabel se quedó parada frente a él, con los brazos cruzados, sin saber qué decir. ¿Un buen día? ¿Desde cuándo tenía días buenos así? Siempre lo veía luchando por realizar los movimientos más pequeños. Y ahora, de repente, ¿podía levantar una bolsa pesada con tanta facilidad? Algo no tenía sentido. ¿Un buen día?, repitió ella, tratando de ocultar su desconfianza. No recuerdo que hayas tenido uno de esos últimamente. Fernando sonrió, pero era una sonrisa tensa, sin convicción. Desvió la mirada, como si estuviera buscando una salida a la conversación. Es raro, dijo, en voz baja. Pero pasa. Isabel no dijo más. Simplemente observó mientras él volvía a acomodarse en el sofá, con esa expresión que ahora veía como algo más que cansancio. Una excusa. ¿Qué más estaba escondiendo? Las preguntas giraban en la mente de Isabel, pero permaneció en silencio. No estaba lista para enfrentarlo, no todavía. Pero la duda ya no podía ser ignorada. En los días que siguieron, trató de actuar con normalidad, pero su mirada estaba siempre atenta a los movimientos de Fernando. Pequeños detalles comenzaron a destacar. Había momentos en que él parecía más ágil, más capaz, como si la enfermedad no lo afectara tanto como decía. Esos momentos eran breves, pero lo suficientemente frecuentes como para aumentar la desconfianza de Isabel. También comenzó a notar otros comportamientos. Fernando, que antes se quejaba constantemente de dolor, ahora hablaba cada vez menos sobre su estado de salud. Pasaba más tiempo distraído con la televisión o usando el celular, como si la enfermedad ya no fuera el centro de su vida.
Eso era extraño para alguien que, meses atrás, parecía totalmente dependiente de sus cuidados. Isabel trataba de convencerse de que estaba imaginando cosas. Claro que tiene días mejores, se repetía, pero el malestar no desaparecía. Y, cada vez más, se sorprendía cuestionando todo lo que creía saber sobre la condición de Fernando. Una mañana, mientras preparaba el café, lo vio cargar una caja con utensilios que él mismo insistió en ordenar. La levantó con ambas manos, como si no fuera nada, y la colocó en lo alto de una estantería. Isabel observó la escena conteniendo la respiración. Eso no era normal. Estaba segura. La incomodidad de Isabel no hacía más que crecer. Cada semana que pasaba, los días buenos de Fernando parecían más frecuentes, más evidentes. Al principio, eran pequeños detalles, como levantarse del sofá sin ayuda o cargar un plato de comida sin derramar nada. Isabel observaba en silencio, con el corazón inquieto, pero tratando de no alimentar demasiado sus sospechas. Debe ser una fase, se decía. Tal vez la enfermedad sea así, con altibajos. Sin embargo, el patrón se repetía. Fernando, que solía quejarse constantemente de dolores, ahora pasaba días enteros sin mencionar una sola palabra sobre su estado de salud. Se movía por la casa con una agilidad que no coincidía con el cuadro clínico que los médicos habían descrito. Isabel ya no sabía qué pensar. Su confianza en su esposo se estaba erosionando lentamente, y cada vez más se encontraba observándolo de cerca, buscando explicaciones que nunca llegaban. Una tarde, Clara, la vecina y amiga de Isabel, vino a tomar un café. Era uno de esos días en los que Fernando parecía estar especialmente bien. Caminaba por la casa sin dificultad e incluso ayudó a llevar algunas sillas al jardín. «Está mucho mejor, ¿no?», comentó Clara mientras observaba a Fernando desde lejos. El tono de su voz era despreocupado, pero algo en su manera de mirar a Isabel le hizo notar que Clara también había notado algo extraño. Isabel forzó una sonrisa, tratando de mantener un aire casual. «Sí, ha tenido buenos días», dijo sin querer profundizar en el asunto. Clara permaneció en silencio durante unos segundos, como si estuviera reflexionando sobre lo que acababa de ver. «¿No te parece raro?», preguntó Clara de repente. «Digo, está enfermo, ¿no? Pero parece, no sé, parece que ya no está tan debilitado como antes». Isabel tragó saliva. Sabía que algo estaba mal, pero escuchar a Clara decirlo en voz alta hizo que sus propias sospechas se solidificaran aún más. Trató de cambiar de tema, pero Clara era demasiado perspicaz para dejarlo pasar. «¿Me estás diciendo que no has notado nada diferente?», Clara insistió, buscando la mirada de Isabel. Claro que lo he notado», admitió finalmente Isabel, sintiendo una punzada de culpa al hacerlo. «Pero no sé qué pensar, Clara. Fernando dice que son días buenos, que es parte de la enfermedad tener esos momentos de mejoría». Clara entrecerró los ojos, visiblemente desconfiada. «¿Y tú le crees?». La pregunta quedó flotando en el aire por unos segundos. Isabel vaciló, sintiéndose expuesta. No quería admitirlo, pero la verdad era que, cada día, su confianza en Fernando disminuía un poco más. Quería creer en él. Quería confiar en el hombre que amaba, pero las evidencias estaban ahí, frente a sus ojos, y ya no podían ser ignoradas. «Ya no sé en qué creer», susurró Isabel. «Algo está mal, Clara. Lo siento, pero no sé qué hacer». Clara asintió, comprensiva. «Tienes que averiguar qué está pasando. No puedes vivir así, llena de dudas». Isabel sabía que su amiga tenía razón, pero la idea de confrontar a Fernando la aterrorizaba. ¿Y si realmente estaba enfermo? ¿Y si ella se equivocaba al desconfiar? La culpa la carcomía, pero la desconfianza ya estaba sembrada, y sabía que no podría seguir ignorándola por mucho tiempo. En los días siguientes, Isabel observó a Fernando con más atención. Cada movimiento suyo, cada palabra que decía, todo parecía tener un nuevo significado para ella. Había días en los que él parecía frágil, cansado, como siempre había sido desde el inicio de la enfermedad.
Pero había otros, cada vez más frecuentes, en los que parecía casi normal. Estos días buenos se estaban volviendo más habituales que los malos, y eso la perturbaba profundamente. Comenzó a poner pequeños límites, observando sus reacciones. Dejaba objetos pesados al alcance de él, pidiéndole que los levantara por ella, y Fernando siempre lo hacía con facilidad, como si no fuera un problema. Isabel se obligaba a sonreír, a seguir el juego, pero por dentro, algo estaba en ebullición. La desconfianza que había comenzado como una pequeña duda crecía con cada nuevo movimiento que Fernando hacía. La tarde parecía tranquila, pero dentro de Isabel, una tormenta silenciosa se formaba. Clara había pasado para una visita rápida, como solía hacer, pero Isabel sabía que ya no podía esconder lo que sentía. Las sospechas sobre Fernando eran cada vez más fuertes, y el silencio comenzaba a sofocarla. No quería parecer paranoica, pero algo estaba mal. Y Clara, siempre perspicaz, parecía ya haber notado la tensión que rondaba el ambiente. «Clara, ¿puedo contarte algo?» «Pero es serio», comenzó Isabel, titubeante, mientras removía nerviosamente el café que sostenía. Clara inmediatamente detuvo lo que estaba haciendo y la miró con atención. «Claro, Isabel. ¿Qué está pasando?» La voz de Clara era tranquila, pero su mirada preocupada. Isabel sabía que su amiga no hacía preguntas sin razón. Isabel respiró hondo, sintiendo el peso de sus palabras antes de dejarlas escapar. Creo que hay algo raro con Fernando», confesó, mirando al suelo. «Está haciendo cosas que no debería poder hacer, considerando la enfermedad. Levanta cosas pesadas, camina por la casa como si estuviera completamente bien. Ya no sé qué pensar». Clara frunció el ceño, procesando lo que su amiga acababa de decir. «¿Estás diciendo que podría estar fingiendo?», preguntó Clara, con cautela. Isabel no respondió inmediatamente, pero su silencio lo dijo todo. «No lo sé, Clara. Él siempre dice que es un buen día, pero últimamente ha tenido muchos de esos. Y no son solo días buenos. Es como si estuviera perfectamente normal». Clara se recostó en la silla, claramente sorprendida, pero también con una expresión que indicaba que ya había sospechado algo. Al igual que Isabel, había notado algunas cosas extrañas las últimas veces que había estado con Fernando. Pero, al igual que Isabel, no quería creer que algo estuviera mal. «Yo también he notado algunas cosas», admitió Clara, finalmente rompiendo el silencio que se había formado entre ellas. «No quería decírtelo, pensé que era cosa mía, pero ahora, no sé». La confesión de Clara le dio a Isabel una sensación agridulce. Por un lado, se sentía menos sola en sus sospechas, pero por otro, eso solo aumentaba el peso de sus preocupaciones. Si hasta Clara lo había notado, entonces había algo mucho más serio ocurriendo. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Isabel, buscando alguna dirección. Clara no dudó. «Creo que tienes que descubrir la verdad. Sin precipitarte, sin confrontarlo directamente, pero observar, tratar de entender mejor lo que está pasando. Puedo ayudarte en eso». Isabel asintió, pero sentía el miedo crecer dentro de ella. La idea de que Fernando estuviera mintiendo la confundía y frustraba, pero también la hacía ser cautelosa. Tenía que actuar con cuidado. Clara también sugirió que ambas se mantuvieran atentas a cualquier cambio repentino en el comportamiento de Fernando y que, juntas, intentarían encontrar más pistas. Fernando, por el momento, no podía sospechar nada. A partir de ese día, Isabel y Clara comenzaron a vigilar discretamente el comportamiento de Fernando. Parecía normal, pero ahora, cada gesto suyo era analizado con más atención. Las conversaciones con Clara, antes casuales, ahora tenían un propósito claro: entender lo que realmente estaba sucediendo. Ambas intercambiaban miradas, cómplices, siempre tratando de armar el rompecabezas. Fernando, por su parte, seguía actuando como si nada estuviera mal. Hablaba menos sobre la enfermedad, como si el hecho de sentirse mejor no fuera algo sorprendente. Sin embargo, el distanciamiento emocional que él demostraba inquietaba profundamente a Isabel. Parecía más desconectado,
como si su presencia en la casa fuera una formalidad. Clara, en una de sus visitas, notó algo particularmente extraño. Mientras Isabel preparaba la cena, Fernando se levantó para coger un libro de la estantería más alta, algo que no debería poder hacer solo. El movimiento fue rápido, y Fernando volvió al sofá como si nada hubiera pasado, pero el gesto no pasó desapercibido para Clara, que inmediatamente intercambió una mirada significativa con Isabel. Sabían que aquello era una pieza más del rompecabezas. Isabel salió de casa con el objetivo de cumplir con sus tareas habituales, pero en el camino, decidió que necesitaba una pausa para respirar lejos de Fernando. Se detuvo frente a la casa de Marta, una antigua conocida de Fernando con quien no hablaba desde hacía tiempo. Marta, siempre simpática y acogedora, la recibió con los brazos abiertos, y pronto estaban en la cocina, intercambiando las últimas novedades de la vida. Isabel, sin embargo, sentía que algo estaba a punto de ser revelado. «Vi a Fernando el otro día», dijo Marta casualmente, mientras preparaba el café. Isabel se quedó paralizada. La simple mención del nombre de Fernando la puso en alerta. «En el mercado, creo que fue la semana pasada. Estaba solo, parecía estar muy bien». La taza en las manos de Isabel casi se resbaló. «¿Solo? ¿Mercado?». Las palabras resonaron en su mente mientras intentaba mantener la compostura. Lo que Marta acababa de decir no tenía ningún sentido. Fernando apenas podía salir de casa sin ayuda, mucho menos caminar hasta el mercado por su cuenta. ¿Estás segura de que era él?», preguntó Isabel, con la voz temblorosa. «Claro. Hablamos unos minutos. Parecía estar muy bien. Pensé que estaba mejorando», continuó Marta, inocentemente, sin darse cuenta del efecto de sus palabras sobre Isabel. Isabel se esforzó por no mostrar su confusión e inquietud. Mantuvo la conversación ligera, intercambiaron algunas palabras más, pero por dentro, todo estaba cambiando. Cada frase de Marta parecía añadir otra pieza al rompecabezas que se estaba formando en su mente. Con cada nueva pieza, la verdad se acercaba un poco más. Cuando finalmente se despidió de Marta, Isabel salió con un torbellino de pensamientos. La revelación de que Fernando había sido visto caminando normalmente en el mercado sacudía todas las certezas que aún intentaba mantener. ¿Cómo podía él alegar estar tan debilitado, necesitando ayuda para las tareas más simples, y al mismo tiempo caminar por el mercado como si estuviera perfectamente sano? La sensación de que Fernando ocultaba algo se hizo aún más fuerte, y ahora, Isabel sabía que no estaba imaginando cosas. Esa noche, después de que Fernando se quedara dormido, Isabel comenzó su investigación. Todo empezó con los papeles médicos. Fue a la oficina, donde guardaba cuidadosamente todas las carpetas de exámenes, consultas y recetas que Fernando había acumulado a lo largo de los años. Sentada en la mesa, bajo la tenue luz de una lámpara, Isabel hojeaba los documentos en busca de algo que no encajara. Al principio, todo parecía estar en orden. Los diagnósticos eran consistentes, los médicos, renombrados. Sin embargo, al mirar más de cerca, Isabel comenzó a notar pequeñas inconsistencias. El nombre de un médico en quien Fernando decía confiar no aparecía en algunos informes donde ella esperaba encontrarlo. Faltaban algunos exámenes, y ciertas recetas habían sido renovadas sin que ella recordara que Fernando hubiera mencionado siquiera haber ido al consultorio. Era como si faltaran piezas, y cuanto más miraba, más claro le quedaba que algo estaba mal. Los días siguientes, Isabel continuó investigando otros aspectos de la vida de Fernando. Prestaba atención a las llamadas que él hacía, los mensajes que recibía y las veces que salía de casa, supuestamente para consultas o exámenes. Todo lo que él hacía ahora era analizado bajo una nueva perspectiva, y cada vez más, Isabel se sentía incómoda con lo que descubría. Una mañana, mientras ordenaba el armario de Fernando, Isabel encontró una caja escondida en el fondo de la repisa. Dentro había algunos papeles antiguos, pero lo que más llamó su atención fue un recibo de pago de un hotel, fechado unos meses antes. Ese no era el tipo de lugar que Fernando debería frecuentar, y menos sin que ella lo supiera. Guardó el recibo en el bolsillo sin decirle nada a Fernando. Otro pedazo del rompecabezas que ella estaba armando.
Fernando, por su parte, parecía ajeno al hecho de que Isabel comenzaba a sospechar. Continuaba con su rutina de enfermo, quejándose ocasionalmente de dolores y pidiendo ayuda para tareas simples, aunque en otros momentos parecía convenientemente más saludable. Isabel sabía que él estaba jugando con ella, pero aún no tenía todas las respuestas. Necesitaba más pruebas, algo concreto para confrontarlo de una vez por todas. En un intento por obtener más información, Isabel comenzó a hablar con antiguos amigos de Fernando, personas que la había alejado a lo largo de los años bajo el pretexto de la enfermedad. Lo hizo de manera discreta, como si solo estuviera recordando viejos tiempos. Fue en una de esas conversaciones cuando surgió algo muy extraño. Un amigo de Fernando mencionó haberlo visto recientemente en un evento social, riendo y disfrutando como si estuviera en perfecta forma. Estaba genial, Isabel, dijo el amigo, sin percatarse del impacto que causaba. Me sorprendió verlo tan bien. Pensé que estaba pasando por un momento difícil debido a la enfermedad. Isabel trató de disimular su asombro. Una vez más, Fernando había sido visto en público, comportándose como si estuviera completamente sano, mientras en casa fingía ser un hombre debilitado. Con cada nuevo descubrimiento, el sentimiento de traición aumentaba dentro de ella. Isabel no sabía qué era peor, el hecho de que Fernando estuviera mintiendo o el hecho de que ella había sido tan ingenua durante tanto tiempo. En los días siguientes, Isabel profundizó su investigación. Prestó atención a los horarios en los que Fernando salía y los motivos que daba para sus ausencias. Empezó a notar que muchos de los compromisos que él alegaba tener no tenían sentido. Las consultas médicas que mencionaba no coincidían con los horarios de las clínicas. Los exámenes que él decía haberse hecho nunca aparecían en los informes. Había demasiadas lagunas, e Isabel ya no podía ignorar los hechos que se acumulaban ante ella. Finalmente, decidió revisar los medicamentos que Fernando tomaba. Una tarde en la que él no estaba, Isabel abrió el cajón donde guardaban las medicinas. Esperaba encontrar las cajas casi vacías, ya que Fernando supuestamente tomaba las medicinas con regularidad. Sin embargo, para su sorpresa, las cajas estaban casi llenas. Era como si él nunca las hubiera tomado. Aquello fue la gota que colmó el vaso. Isabel sabía que no podía seguir engañándose. Fernando estaba mintiendo, y ahora tenía suficientes pruebas para confrontarlo. No obstante, sabía que debía actuar con cuidado. Fernando era más manipulador de lo que ella imaginaba, y enfrentarlo precipitadamente podía ser un error. Necesitaba una estrategia, alguien que le ayudara a reunir todas las evidencias de manera segura. Cada nuevo detalle que descubría hacía más evidente que Fernando estaba manipulando todo a su alrededor. Las pruebas se acumulaban, pero Isabel aún no sabía cómo actuar. No podía simplemente confrontarlo sin estar completamente preparada. Fue en medio de esa confusión interna que decidió hablar nuevamente con Clara. Aquella tarde, sentada en la sala de Clara, Isabel finalmente reveló todo lo que había descubierto. Clara la escuchaba con atención, sorprendida por la cantidad de detalles que Isabel había logrado reunir por su cuenta. ¿Entonces, se la ha estado mintiendo todo este tiempo?, preguntó Clara, incrédula, después de que Isabel terminó de hablar. La revelación de que Fernando nunca había tomado los medicamentos y las consultas médicas inexistentes la dejaba en shock. Sí. Y ahora estoy segura, respondió Isabel, con la voz firme pero llena de tristeza. He encontrado recibos, he hablado con amigos, y las pruebas están ahí. Fernando nunca estuvo tan enfermo como decía. Clara suspiró, sintiendo el peso de la revelación. Pero no puedes enfrentarlo todavía. Es peligroso, no sabes hasta dónde podría llegar para mantener esa farsa. Necesitas más que eso. Isabel sabía que Clara tenía razón. Ya había reunido mucha información, pero aún faltaba la pieza final. Algo que pusiera un punto definitivo a la mentira de Fernando. Clara, siempre práctica y directa, sugirió algo que Isabel no había considerado antes. ¿Y si hablamos con el doctor Álvaro? Es discreto, y confío en él. Tal vez pueda ayudarte a revisar el historial médico de Fernando, hacer una evaluación y darte algo más concreto.
La idea de involucrar al doctor Álvaro hizo que Isabel dudara por un momento. Él era un médico respetado y había cuidado de la familia durante muchos años. Si alguien podía ayudar de manera profesional y discreta, sería él. Pero Isabel temía que, al involucrar a Álvaro, las cosas se salieran de control. No obstante, también sabía que sola no llegaría mucho más lejos. ¿Crees que aceptaría?, preguntó Isabel, insegura. Estoy segura de que sí, respondió Clara con convicción. Es un hombre íntegro, y si le explicas la situación, querrá ayudarte. Además, conoce a Fernando, ya lo ha atendido antes. Isabel lo pensó unos segundos antes de aceptar. No veía otra salida. Si realmente quería desenmascarar a Fernando, necesitaba la ayuda de alguien con experiencia médica. Y Álvaro era la persona adecuada para ello. A la mañana siguiente, Clara contactó al doctor Álvaro, organizando una reunión discreta para que Isabel pudiera explicarle la situación. El encuentro tuvo lugar en el consultorio del médico, fuera del horario habitual, para evitar cualquier sospecha. Cuando Álvaro vio a Isabel entrar con el rostro marcado por la tensión, inmediatamente se dio cuenta de que no sería una consulta normal. «Isabel, ¿qué está pasando?», preguntó el médico, preocupado. Sentada frente a él, Isabel respiró hondo antes de empezar a hablar. Explicó todo en detalle, los meses de desconfianza, los comportamientos sospechosos de Fernando, las inconsistencias en los exámenes y consultas. Cuando terminó, Álvaro permaneció en silencio unos instantes, asimilando lo que acababa de escuchar. «Esto es muy grave», dijo finalmente, con una voz calmada pero firme. «Si lo que dices es cierto, Fernando podría estar fingiendo la enfermedad, y eso es algo serio. Necesitaría revisar todos los documentos médicos, y si es necesario, hacer nuevos exámenes para confirmarlo». Isabel sintió alivio al escuchar esas palabras. No estaba sola. Álvaro estaba dispuesto a ayudar, y su postura profesional le daba la seguridad que necesitaba para seguir adelante. Sin embargo, Álvaro también la alertó sobre la delicadeza de la situación. «Tenemos que ser extremadamente cuidadosos», advirtió. «Fernando no debe saber que lo estamos investigando. Si está mintiendo, podría reaccionar de manera inesperada. Revisemos todo primero, con calma». Isabel estuvo de acuerdo, y en los días siguientes, Álvaro comenzó a analizar los documentos que Isabel había guardado durante los años. La revisión sacó a la luz más inconsistencias. Exámenes que nunca se realizaron, diagnósticos que no tenían sentido y medicamentos recetados para afecciones que Fernando claramente no padecía. Álvaro se dio cuenta de que había una farsa, y estaba decidido a ayudar a Isabel a exponer la verdad. El siguiente paso sería verificar el estado físico de Fernando de manera discreta. Álvaro sugirió que Isabel le pidiera a Fernando hacerse nuevos exámenes, alegando que era importante evaluar cómo había progresado la enfermedad. De esa manera, Álvaro podría observar de cerca su comportamiento y confirmar si realmente estaba mintiendo sobre su condición. Isabel sintió el peso de cada paso que daba hacia la sala donde Fernando estaba. Después de semanas de desconfianza, investigaciones y el apoyo de Clara y el doctor Álvaro, sabía que había llegado el momento. Ya tenía pruebas suficientes de que Fernando había estado mintiendo sobre su enfermedad. Los documentos médicos revisados por Álvaro, los exámenes inexistentes, y los medicamentos que Fernando nunca había tomado. Todo apuntaba a la misma conclusión: Fernando había manipulado a Isabel durante años, y ella no podía seguir viviendo en esa mentira. Se detuvo en la entrada de la sala, donde Fernando estaba sentado, como de costumbre, en el sofá, fingiendo cansancio mientras veía la televisión. Isabel respiró hondo. Ya no había espacio para dudas. Tenía que enfrentarlo. «Fernando, ¿podemos hablar?», dijo Isabel, con una voz más firme de lo que había imaginado. Fernando la miró, levantando las cejas, como si no entendiera lo que estaba pasando. «Claro, Isabel». «¿Qué pasa?», respondió, sin apartar los ojos de la televisión. Ella se acercó lentamente, se detuvo frente a él, y apagó la televisión con el control remoto. El gesto silencioso hizo que Fernando la mirara con más atención,
dándose cuenta de que algo era diferente. Abrió la boca para hablar, pero Isabel lo interrumpió antes de que pudiera empezar a fingir. Sé que me estás mintiendo, Fernando, dijo ella, mirándolo directamente a los ojos. Sé sobre los exámenes falsos. Sé que nunca estuviste tan enfermo como decías. Y tengo pruebas de ello. Por un momento, el shock cruzó el rostro de Fernando, pero rápidamente intentó recuperar el control de la situación. Isabel, estás confundida, comenzó, con una voz calmada, como si hablara con una niña que no entendía algo importante. Claro que estoy enfermo. Lo sabes. Los médicos dijeron. Hablé con el doctor Álvaro, lo interrumpió Isabel, sin dejar que continuara. Revisó todos tus documentos. No hay nada que demuestre que estás enfermo como dices. ¿Y sabes qué más? Vi los medicamentos que nunca tomaste. Sé que me estás mintiendo, Fernando. El silencio que siguió fue pesado. Fernando miró a Isabel, dándose cuenta de que esta vez no había una salida fácil. El juego estaba cambiando, y él lo sabía. Pero en lugar de admitirlo, algo cambió en su postura. El semblante tranquilo y cansado desapareció, dando paso a una expresión fría, casi cruel. Se levantó lentamente, encarando a Isabel de cerca. ¿Crees que sabes algo?, dijo, ahora con la voz baja pero cargada de amenaza. No sabes nada, Isabel. Isabel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El hombre que estaba frente a ella ya no era el Fernando frágil que creía conocer. Había algo más oscuro allí, algo que nunca había visto antes. Pero, a pesar del miedo que crecía dentro de ella, Isabel no retrocedió. Sé lo suficiente para no seguir viviendo esta mentira, respondió, su voz más firme de lo que esperaba. Fernando rió, una risa amarga y despectiva. ¿Y qué vas a hacer? ¿Contarle a todos que tu pobre esposo está fingiendo una enfermedad? ¿Quién te va a creer, Isabel? Lo hice muy bien, y ni siquiera te diste cuenta de cuánto tiempo llevabas engañada. Esa confesión dolió más que cualquier golpe físico. Fernando estaba admitiendo, de manera velada, que la manipulación había sido intencionada, calculada. Isabel ya no reconocía al hombre frente a ella. Pero, en lugar de dejarse llevar por el miedo, algo dentro de ella despertó. La rabia y la frustración de años de sacrificios injustificados hervían en su mente. Fernando le había robado su vida, y ahora era el momento de recuperarla. Subestimas a las personas, Fernando, dijo Isabel, ahora con una calma que la sorprendió incluso a ella misma. Ya hablé con el doctor Álvaro. Él lo sabe todo. Y Clara también. Tengo apoyo, Fernando. Y esta vez no vas a salir impune. Fernando entrecerró los ojos, su expresión se volvió más tensa. No sabes con quién estás tratando, Isabel. Puedo acabar contigo. No, Fernando, respondió ella, su voz firme. Tú no sabes con quién estás tratando. Dio un paso atrás, sintiendo que el enfrentamiento estaba a punto de intensificarse. Fernando avanzó, su postura más amenazante, como si estuviera listo para intimidarla. Pero Isabel no cedió. Sabía que, a partir de ese momento, ya no estaba sola. El doctor Álvaro estaba de su lado, y Clara también. Tenía las pruebas que necesitaba. Y Fernando, por mucho que lo intentara, no podría mantener la mentira por mucho más tiempo. El ambiente en la casa cambió por completo después del enfrentamiento. Isabel se dio cuenta de inmediato de que Fernando no solo era un mentiroso, era alguien mucho más manipulador y peligroso de lo que jamás había sospechado. La forma en que la miró, el modo en que la amenazó de manera velada, dejó claro que no estaba tratando solo con un hombre que fingía una enfermedad. Fernando parecía dispuesto a hacer lo que fuera necesario para mantener el control de la situación, y eso la asustaba más que nunca. En los días siguientes, Fernando actuaba con una frialdad cortante, como si el enfrentamiento no hubiera sucedido. Pero Isabel sabía que aquello era solo una fachada. Cada vez que cruzaban miradas, había algo siniestro detrás de sus ojos. Algo que la hacía sentir en peligro,
incluso sin que él dijera una palabra. No la tocaba, pero su presencia en la casa era sofocante, como si la tensión entre ellos pudiera estallar en cualquier momento. Una noche, mientras Isabel estaba en la cocina, lavando los platos, Fernando entró sin decir una palabra. Se acercó lentamente, y ella sintió que el aire a su alrededor se volvía más pesado. Cuando se detuvo a su lado, el silencio rompió cualquier sensación de normalidad. Fernando la observaba, sus ojos fijos en ella de una manera que Isabel nunca había sentido antes. Era una mezcla de desprecio y amenaza, y eso la hizo estremecerse. «¿Crees que te vas a salir con la tuya tan fácilmente?», murmuró él, con una voz baja y peligrosa. Isabel dejó de lavar los platos, sus manos temblando levemente, pero no se volvió para mirarlo. «Fernando, ya te lo dije, sé todo», respondió, tratando de mantener la voz firme. Él rió de nuevo, una risa seca y sin humor. «No sabes nada, Isabel. Y si sigues con esto, te arrepentirás». El tono amenazador en la voz de Fernando dejó claro que no estaba jugando. Él no era el hombre frágil que fingía ser, ni mucho menos el esposo amoroso que ella creía conocer. Fernando era peligroso, y ahora Isabel era plenamente consciente de ello. No sabía de lo que él era capaz, pero sabía que tenía que tener mucho más cuidado de lo que inicialmente había imaginado. Después de esa noche, Isabel se encontró atrapada en un dilema. Sabía que necesitaba salir de esa casa, que Fernando podría volverse violento en cualquier momento. Pero también sabía que no podía simplemente huir sin antes asegurarse de que él sería responsabilizado por todo lo que había hecho. La mentira de Fernando no era solo una cuestión personal, él había manipulado a Isabel, destruido su confianza y le había robado años de su vida. Y ella no lo dejaría escapar impune. Fue Clara quien le dio la fuerza necesaria para continuar. En una de sus conversaciones, Isabel confesó lo amenazante que Fernando se había vuelto. Clara, siempre práctica y preocupada por la seguridad de su amiga, sugirió que Isabel comenzara a trazar un plan de salida. No era seguro seguir viviendo con Fernando mientras se volvía cada vez más agresivo e impredecible. «Tienes que actuar antes de que él haga algo peor», dijo Clara, visiblemente alarmada. «Fernando está acorralado. Y cuando una persona así es desenmascarada, puede hacer cualquier cosa». Isabel sabía que Clara tenía razón. No podía arriesgarse a esperar más tiempo. Cada día que pasaba, Fernando se volvía más inquieto, como si supiera que la verdad estaba a punto de ser revelada. Ya no se molestaba en fingir debilidad. Sus amenazas veladas eran cada vez más frecuentes, e Isabel sabía que no había más tiempo que perder. Con el apoyo de Clara y del doctor Álvaro, Isabel comenzó a planear su siguiente acción. Necesitaba reunir todas las pruebas de manera que Fernando no pudiera escapar, y luego, denunciarlo a las autoridades. Sabía que el proceso sería delicado, y que Fernando intentaría manipular la situación de todas las formas posibles. Pero Isabel estaba más decidida que nunca a salir de ese ciclo de mentiras y amenazas. Comenzó a reunir todos los documentos, grabaciones de conversaciones y pruebas de sus investigaciones, sin que Fernando se diera cuenta. Clara sugirió que Isabel guardara copias de todo fuera de la casa, por si Fernando intentaba destruir las evidencias. Sabían que, cuando llegara el momento adecuado, tendrían que actuar rápido, antes de que Fernando intentara tomar represalias. El plan de Isabel estaba en marcha. Cada paso estaba meticulosamente calculado, cada detalle revisado con cuidado. La ayuda de Clara había sido esencial para mantenerla enfocada, incluso ante el creciente miedo de vivir junto a un hombre que, cada día, se mostraba más amenazante. Isabel sabía que no podía actuar sola, y con el doctor Álvaro revisando los informes médicos y Clara a su lado para apoyarla emocionalmente, sentía que el final de aquella larga farsa estaba finalmente a la vista. Durante las últimas semanas, Isabel y Clara reunieron todas las pruebas necesarias para desenmascarar a Fernando. Guardaron copias de documentos, grabaciones de conversaciones y mensajes intercambiados. Clara, siempre cautelosa, sugirió que guardaran todo en un lugar seguro fuera de la casa, lejos del alcance de Fernando. El miedo de que él pudiera descubrir lo que estaban haciendo y tratar de destruir las evidencias las acechaba constantemente. Pero con cada nueva pieza que añadían al rompecabezas,
Isabel se sentía más segura de que estaba en el camino correcto. Fernando, por su parte, estaba cada vez más tenso. Las interacciones entre ellos eran breves, pero cargadas de hostilidad. Sabía que Isabel estaba tramando algo, aunque no sabía exactamente qué. Sus intentos de intimidarla se volvían más frecuentes, pero Isabel, con el apoyo de Clara, se mantenía firme. Sabía que estaba cerca de exponer la verdad, y la idea de ver a Fernando enfrentar las consecuencias de sus actos la mantenía determinada. «¿Ya lo tienes todo listo?», preguntó Clara en una de sus visitas, mientras las dos analizaban las últimas evidencias. «Sí», respondió Isabel, con un suspiro de alivio. «Tenemos suficiente para probar que mintió sobre la enfermedad. Y el doctor Álvaro ya está listo para confirmar todo, si es necesario». Clara asintió, satisfecha. «Entonces, el siguiente paso es actuar. No podemos esperar más, Isabel. Fernando se está volviendo cada vez más peligroso. Necesitamos exponerlo antes de que haga algo». Isabel sabía que Clara tenía razón. Ya no había tiempo para vacilaciones. Necesitaban actuar rápidamente, antes de que Fernando pudiera destruir cualquier oportunidad de justicia. Las pruebas estaban todas organizadas y listas para ser entregadas a las autoridades. Ahora, el desafío sería hacerlo sin que Fernando lo notara. Ya estaba desconfiando, y cualquier movimiento en falso podría arruinarlo todo. La tensión en la casa alcanzó su punto máximo cuando Fernando, de repente, se hizo más presente, observando a Isabel de cerca. Hacía preguntas disfrazadas sobre sus días, como si estuviera tratando de descubrir qué hacía cuando él no estaba cerca. Isabel se dio cuenta de que él estaba cada vez más paranoico, como si supiera que algo estaba a punto de suceder, pero sin tener control sobre ello. Una mañana, mientras Clara e Isabel conversaban en el patio, trazaron el plan final. Isabel entregaría todas las pruebas a las autoridades al día siguiente, pero lo haría discretamente. Clara estaría lista, preparada para intervenir si Fernando intentaba algo. Sabían que, en el momento en que Fernando se diera cuenta de que la verdad estaba saliendo a la luz, podría intentar huir o, peor aún, actuar con violencia. No podían subestimar lo que sería capaz de hacer para salvarse. Isabel pasó esa noche en vela, pensando en los próximos pasos. El enfrentamiento estaba llegando a su fin, y el miedo de lo que Fernando pudiera hacer la mantenía alerta. Pero sabía que no había vuelta atrás. Fernando le había quitado años de su vida, y no iba a permitir que la siguiera controlando. A la mañana siguiente, Isabel salió de casa con el corazón acelerado. Llevaba las pruebas escondidas en su bolso, y la sensación de estar siendo observada por Fernando la incomodaba. Él la siguió con la mirada mientras se marchaba, pero no dijo nada. Isabel sintió el peso de su mirada sobre ella, pero siguió adelante sin vacilar. Sabía que Clara estaba lista para intervenir si era necesario, y el doctor Álvaro ya había preparado su declaración, listo para corroborar todas las pruebas que Isabel tenía. Al llegar al lugar acordado, Isabel entregó las pruebas a las autoridades. Sabía que, a partir de ese momento, no había vuelta atrás. Las evidencias estaban en las manos correctas, y solo era cuestión de tiempo antes de que Fernando fuera confrontado con la verdad. Al salir de la comisaría, Isabel sintió una mezcla de alivio y miedo. Alivio por haber hecho lo que tenía que hacer, y miedo por lo que Fernando haría cuando se enterara. El silencio en la casa esa mañana era extraño. Fernando parecía más inquieto de lo normal, como si presintiera que algo estaba a punto de suceder. Isabel, sin embargo, actuaba con la calma controlada de quien sabe que lo inevitable está cerca. Había cumplido su parte del plan, las pruebas ya estaban en manos de las autoridades, y solo era cuestión de tiempo hasta que Fernando fuera confrontado. El alivio de estar finalmente cerca de exponer la verdad comenzaba a invadir sus pensamientos, pero aún quedaba un temor: ¿cómo reaccionaría Fernando cuando todo saliera a la luz? A finales de esa tarde, la tranquilidad se interrumpió con un golpe en la puerta. Isabel se congeló, pero trató de mantener la compostura. Al abrir, 2 policías estaban en la entrada, listos para hacer lo necesario. Saludaron formalmente a Isabel y le pidieron hablar con Fernando. Isabel los condujo a la sala, donde Fernando estaba,
ahora más inquieto que nunca. Al ver a los policías, Fernando supo de inmediato que su farsa había llegado a su fin. Se levantó bruscamente, con una expresión que oscilaba entre el pánico y la ira. Isabel observaba todo en silencio, con el corazón acelerado, pero decidida a no ceder ante el miedo. Señor Fernando, necesitamos que nos acompañe para responder algunas preguntas, dijo uno de los policías, manteniendo un tono formal. Fernando, por un segundo, pareció desorientado. Miró a Isabel con odio en los ojos, como si supiera que ella estaba detrás de todo aquello. Pero en lugar de rendirse, su postura cambió. Con un movimiento brusco, volcó la mesa de centro, haciendo que los objetos cayeran al suelo. «No pueden hacer esto», gritó, con la voz cargada de desesperación. Los policías mantuvieron la calma, pero ya sabían que Fernando no cooperaría. Cuando intentaron acercarse para contenerlo, Fernando retrocedió, mirando a su alrededor como si estuviera planeando su próxima acción. Isabel lo observaba sin moverse, sabiendo que Fernando estaba acorralado, lo que lo hacía aún más peligroso. «Fernando, por favor, no lo empeores más de lo que ya es», dijo Isabel, su voz firme pero no provocadora. Pero él no la escuchó. Fernando, en un movimiento impulsivo, corrió hacia la puerta trasera, claramente intentando escapar. Los policías reaccionaron rápido, y la persecución comenzó casi de inmediato. Isabel lo siguió hasta el patio, sintiendo el caos apoderarse de la situación. Fernando corría por la propiedad, pero ya era demasiado tarde. Los policías lo alcanzaron antes de que pudiera salir por la puerta del jardín. Uno de ellos agarró el brazo de Fernando, que aún intentaba resistirse, gritando palabras incoherentes, mientras el otro lo inmovilizaba. Isabel observaba desde la distancia, su corazón latiendo con fuerza, pero con una extraña sensación de justicia acercándose. La verdad finalmente había alcanzado a Fernando. «Esto es un error. Soy inocente», gritaba Fernando, aún tratando de liberarse, pero su voz ya no tenía el mismo poder de manipulación de antes. Las pruebas estaban en su contra, y esta vez, no había escapatoria. Los policías lo esposaron y lo llevaron al coche patrulla. Isabel permaneció inmóvil, observando cómo Fernando era introducido en el vehículo. Incluso en esa situación, él la miraba con una mezcla de ira y desprecio, como si aún creyera que podía cambiar las cosas. Pero Isabel sabía que ese era el final de una larga mentira. La puerta del coche se cerró con un golpe seco, y los policías se prepararon para partir. Uno de los agentes se acercó a Isabel. «Será acusado formalmente, señora», dijo el policía. «Tenemos todas las pruebas que necesitamos. Ahora solo queda seguir con los trámites legales». Isabel asintió, sintiendo el peso de esas palabras. Fernando sería procesado por fraude y manipulación. Todo lo que había ocultado durante años ahora sería expuesto. Debería sentirse aliviada, pero el torbellino de emociones dentro de ella no le permitía encontrar la paz tan rápido. Cuando los policías se marcharon, Clara apareció en la puerta, habiendo observado todo desde lejos. Se acercó a Isabel, ofreciéndole una mirada solidaria. «Se acabó, Isabel. Ya no puede hacerte daño», dijo Clara, su voz suave pero llena de certeza. Isabel miró a su amiga, por primera vez en meses, sintió una ligereza en su pecho. Fernando había mentido, manipulado, amenazado, pero ahora estaba fuera de su vida. La sensación de libertad era nueva, pero Isabel sabía que esa era solo la primera etapa de su viaje hacia la reconstrucción. El camino de Isabel estuvo marcado por sacrificios, secretos y descubrimientos devastadores. Tuvo que enfrentar las mentiras de quien más confiaba y encontró la fuerza para liberarse de una red de manipulación que la consumía. Ahora, está lista para reconstruir su vida, libre de las ataduras del pasado. Si te ha gustado esta historia llena de suspenso y giros inesperados, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para seguir disfrutando de más relatos emocionantes. Comparte con quienes creas que también se sorprenderán con esta trama.